Bien, hermanitos, buenos días. Amén. Los saludamos en nombre de nuestro Señor Jesús en este día domingo. Igualmente saludamos a todas las personas que nos ven por este medio. Un feliz y bendecido domingo. Tenemos la primera alabanza para entonar, es de tal manera. De tal manera. ¿Qué nos dice este título de esta canción? Si escuchamos las letras, vamos a decir, de tal manera nos amó. ¿Quién nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros? ¿Quién? Jesús. ¿Quién? Jesús. ¿Más alto? Jesús. Jesús. Jesús murió por nosotros en una cruz. Él nació, pero Él tenía una misión que cumplir. Morir en esa cruz para traer la salvación, para lavarnos de toda nuestra maldad. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a entonar de tal manera. ¿Nos acompaña? De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré,
seguiré con mi alma, mente, corazón. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que domingo a domingo nos siguen a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de este domingo titula los ya no más del creyente. Cuando uno es salvo, inmediatamente se produce ciertos efectos, ciertas transformaciones en el nuevo creyente. Cuando una persona recibe a Cristo, ya sabemos bien que es trasladado desde el reino de las tinieblas, que es gobernado por Satanás, al reino celestial. Ese creyente pasa a ser un hijo del diablo. Cuando no era creyente era un hijo del diablo. La persona que recibe a Cristo pasa a ser un hijo de Dios. De ser muerto espiritualmente, pasa el creyente a tener vida eterna. Esta transformación únicamente se produce en aquella persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador mediante la fe. Pero además se producen algunas modificaciones respecto a la forma en que nuestra mente y espíritu toma conciencia del pecado y también la forma en que Dios nos ve. A esto es lo que vamos a nosotros a llamar los ya no más del creyente. Amén. Y vamos a verlo precisamente en esta mañana. El primero, ya no más conciencia del pecado. Aquí este aspecto se aplica en particular al creyente, al cristiano. Y en lo que respecta pues al creyente, nosotros ya no vamos a estar sujetos a un tormento, a una preocupación por los pecados que hemos cometido en el pasado, antes de haber recibido a Cristo. No obstante, sin embargo, hay que tener cuidado con esta interpretación. La conciencia del creyente sigue activa, sigue despierta. ¿Pero para qué? Para advertirnos de nuestros malos actos, para advertirnos de nuestros malos pensamientos en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Entonces, ese tipo de transformación de ya no más conciencia del pecado significa que los pecados que hemos cometido antes de creer en Cristo deberían estar ahí, ya no perturbarnos, ya no angustiarnos. Y esto lo encontramos, hermanos, en la palabra, en la Biblia. Por favor, hermanos, vayamos a Hebreos, capítulo 10, versículos 1 y 2. La palabra de nuestro Señor nos dice en Hebreos 10, 1 y 2, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Amén. Lo que quiere decir esta expresión, no tendría ya más conciencia del pecado, es que nosotros, al haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, por lo tanto, ya ser creyentes, ya ser cristianos, ya ser salvos, es que no dudemos nunca de la salvación, porque nuestros pecados ya han sido limpiados por Cristo. No obstante,
esto no significa que uno pueda tener libertad de seguir pecando. ¿Cómo sería este contexto de los sacrificios que corresponde a la época de Israel en el Antiguo Testamento? En aquel tiempo, ustedes lo habrán visto de repente en los primeros libros del Antiguo Testamento, en el Pentateuco, que el pueblo de Israel tenía que sacrificar animales, ya sean ovejas, carneritos o terneros, en un holocausto, es decir, una especie de hoguera, para que luego de haber degollado estos animalitos y quemarlos allí, pudiera ser perdonado el pecado de las personas. Y en particular también incluso se podía hacer holocaustos u ofrendas de animales por el pecado de todo Israel. Esto lo hacían los sacerdotes de ese tiempo, los israelitas. Esto se hacía pues en ese tiempo, en un primer momento en el tabernáculo, y después ya cuando se construyó el templo de Jerusalén, se realizaba en el mismo templo. Noten que este versículo menciona que estos sacrificios se realizaban de una manera continua, y es que se realizaban en grandes ceremonias año tras año. ¿Por qué? Porque el hombre, nosotros los seres humanos, continuamente estamos en pecado tras pecado. El pueblo de Israel tenía que quemar animalitos de manera constante porque obviamente el pecado de las personas también era continuo. Esto es parte del argumento que tomó el autor del libro de Hebreos, de que el sistema de sacrificio era una imagen de lo que en el futuro, ya en el Nuevo Testamento, tenía que venir, haciendo referencia pues a la llegada de nuestro Señor Jesús. Y el punto central que aparece en el versículo 2 que acabamos de leer va a ser una prueba de que el sistema de sacrificios que se realizaba en los tiempos de Israel, en las prácticas del Antiguo Testamento, no era para nada efectivo, no era realmente efectivo. ¿Por qué? Porque a pesar de que podías estar allí sacrificando animales, la condición del ser humano seguía siendo pecaminosa y no había una solución. No podía encontrar las personas de Israel una verdadera salvación, porque seguía en pecado y ese sacrificio de los animales no era suficiente para poder cubrir esa culpabilidad de la población de aquella época. Dado entonces este argumento, en un sentido bastante básico, se podría decir que este sistema de sacrificios no era verdaderamente efectivo para limpiar los pecados, pero sí hubo un sacrificio que sí fue completamente efectivo para limpiar el pecado de toda la humanidad. Y ese sacrificio, ustedes ya se están dando cuenta que es el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Amén. Entonces aquí este versículo nos lleva precisamente desde esa evolución de los sacrificios de animales hacia el acto del sacrificio de Cristo, y muestra pues así una implicación muy directa que bajo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ya no debería haber ninguna conciencia de pecado en el creyente que ha puesto su fe y su obediencia al Señor Jesús. Los sacrificios de animales, más que nada, en vez de hacer perdón de los pecados, servía como de lecciones objetivas para aquellas personas que eran pecadoras, ya que el pecado ha sido y es siempre una horrible ofensa contra Dios. Y el resultado del pecado, ustedes saben bien, por lo que nos dice en el libro de Romanos, que el resultado del pecado es la muerte. Entonces, el sacrificio de los animales no podía en realidad salvar a las personas. ¿Y cómo es que se dio entonces una solución a ese problema? El sacrificio que continuamente se hacía de estos animalitos con la intención, con ese afán de poder hacer salva a la persona, pero que al final no resultó. ¿Cómo podía solucionarse ese inconveniente?
el libro de Hebreos también nos da la respuesta. Allí mismo, en Hebreos, seguimos en el capítulo 10 de Hebreos, pero ahora avancemos a los versículos 10 y 12 para ver cuál es la respuesta. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 10 al 12: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Miren, ven, el argumento que nos da aquí el autor de Hebreos en estos versículos está bastante claro, no necesita mayor interpretación. Nos está diciendo que, así de manera bastante explícita, que los sacrificios de los animales no podían quitar el pecado de las personas. Solamente era un recordatorio de que la persona es pecadora y que necesita de Dios. Únicamente lo que quitó la vista del pecado del mundo fue ¿qué cosa? Jesucristo. Cristo vino aquí a la tierra para sacrificarse una sola vez y de esa forma pudo quitar de manera permanente el pecado de las personas que depositaran su fe en Jesús. Amén. ¿De qué modo entonces fueron perdonadas las personas del Antiguo Testamento? Estamos hablando de aquellas personas que murieron antes que Cristo venga al mundo. Si es que los animalitos en el sacrificio no podían salvarlos a ellos, entonces, como no conocían a Cristo, todos tendrían que ser enviados al infierno, ¿acaso? No es así, sino que debido a que los creyentes del Antiguo Testamento siguieron los mandatos para hacer ofrecimiento de sacrificios ante Él, por gracia, Dios por gracia, perdonaba cuando estas personas por fe ofrecían su sacrificio. Esta era la manera que de repente se podían salvar en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero ¿qué sucede? Algunas personas de repente en ese tiempo del Antiguo Testamento ofrecían su sacrificio, pero solamente para ver si Dios les perdonaba o no, pero sin fe, solamente como algo de condicionamiento. Algo similar a lo que se propuso siglos después por la Iglesia Católica con esta falsa doctrina de las indulgencias, que si tú pagabas, digamos, 1,000 pesos a la iglesia, te podíamos perdonar 1,000 años del infierno. Algo así. Pero no. La salvación, incluso en los tiempos del Antiguo Testamento, aunque no estaba Jesús, ese ofrecimiento de sacrificio tenía que hacerse con fe y con verdadero arrepentimiento. Si no había arrepentimiento en ese holocausto, ese pecado no era perdonado. Pero ya cuando vino Jesús, ya no teníamos esa obligación pues de quemar a tu carnerito, a tu ovejita, a tu ternerito, sino que el sacrificio que hizo Jesús fue el único y suficiente para perdonar de todas formas y por todos los tiempos, de manera permanente, el pecado de todas las personas que depositen su fe en Él. Amén. Amén. Por eso es que este acto anunciado del sacrificio de Cristo es considerado como perfecto. Siendo así, entonces, el camino de Cristo fue superior a los que se trazaron en el Antiguo Testamento, porque Cristo marcó el único camino mediante el cual los seres humanos podían ser salvos, y así también poder quitar nuestros pecados de una manera definitiva. Ahora, uno pensaría, pero en ocasiones de repente las personas podrían tener pocos carneritos o pocas ovejitas en aquel tiempo, ¿no es cierto? Y ese sacrificio de la ovejita o del ternerito podría significar en algunas personas de repente un costoso sacrificio. Quizás allí alguno de tus vecinos, si estuviéramos tú con una máquina de tiempo y te trasladaras a los tiempos del Antiguo Testamento,
Tu vecino podría tener 1000 carneros y que mate un carnero no pasa nada, no significa ningún sacrificio. Pero otra persona que tenía 3 carneros y que mate un carnero para el sacrificio por sus pecados, ahí sí representaba un mayor sacrificio económico o financiero. Entonces, ese costoso sacrificio de la vida de un animal en aquellos tiempos del Antiguo Testamento dejaba en la mente de aquel pecador la seriedad del pecado que había cometido frente a Dios. Pero, debido a que Cristo derramó su propia sangre allí en la cruz por nuestros pecados, su sacrificio fue mucho mayor que todos los carneros, que todos los terneros, que todos los animales del planeta. ¿Por qué? Porque Él es ¿quién? Dios Hijo que se hizo hombre. Amén. Amén. Al mirar entonces ese regalo, esa gracia o ese don inapreciable que se nos ha dado, nosotros, creyentes, que tú ya eres salvo, deberías responder a ese sacrificio de Cristo con bastante agradecimiento, devoción y también poner en tu corazón servirle a Cristo. Amén. La obra de nuestro Señor Jesucristo tiene un contraste bastante marcado con el trabajo de los sacerdotes del tiempo del Antiguo Testamento. El trabajo de los sacerdotes judíos o israelitas, nunca se acababa. Siempre tenían que estar ahí de pie, día tras día, ofreciendo el sacrificio de los carneros, ahí prendiendo su holocausto. Pero el sacrificio de Cristo, al morir en nuestro lugar, allí en la cruz, acabó con todos los sacrificios que se necesitaban. Es el único sacrificio que se requería para salvar del pecado a toda la humanidad. Vemos entonces, incluso ustedes lo habrán visto en documentales o en películas, que estos sacerdotes hacían sus sacrificios vez tras vez. Pero Cristo se inmoló, se sacrificó por nosotros una sola vez y para siempre. El sistema expiatorio en el que se basaba las leyes religiosas del Antiguo Testamento no podía quitar por completo el pecado del ser humano. Pero el sacrificio de Cristo sí nos pudo limpiar eficazmente. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, Él, el Señor Jesús, nos va a justificar ante Dios. Nuestra relación de fe y de amor y de confianza con Cristo nos debería de conducir siempre a una obediencia en su voluntad y también a servirle, predicando el Evangelio, compartiendo su palabra, dando aliento a otras personas. Nosotros entonces deberíamos, si somos cristianos verdaderos, agradarnos en el servicio al Señor. Y recuerden, si bien las buenas obras son importantes, las buenas obras no nos van a llevar a la salvación. A nosotros no nos salva las buenas obras. Las buenas obras podrían ser más bien el resultado de que tú eres salvo. Pero si piensas que de repente por hacer una u otra obra dadivosa a las personas, ser buenito, vas a ser salvo, eso es incorrecto. La única manera y el único camino para poder ser salvos es mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo y aceptarlo como tu Señor y Salvador. El segundo, ya no más en el creyente, es ya no más acordarse del pecado. En lo que respecta a Dios, esto ya no es de nosotros, sino en lo que respecta a Dios, el Señor se olvida de los pecados que hemos cometido. Aquí el argumento que precisa el escritor de Hebreos con una afirmación categórica es que el Señor, el Dios y también Cristo nunca, pero nunca más se va a acordar de los pecados que ha cometido ese creyente que ha recibido a Cristo. Dios perdona por completo los pecados
y ya no sería necesario estar confesando reiteradamente nuestros pecados pasados. Estoy hablando de los pecados pasados, antes que recibas a Cristo. Ahora, desde el momento que recibes a Cristo, es probable que nosotros somos seres humanos, todavía tenemos la naturaleza imperfecta, tenemos una naturaleza que está siempre con la tendencia a desviarse hacia el mundo o hacia la carne. Entonces, eventualmente vas a cometer pecados. Los pecados que estás cometiendo, esos pecados sí, tienes que confesarlos, necesariamente. Pero los pecados que tú has cometido antes de recibir a Cristo, ya no es necesario que tú le estés confesando o pidiendo perdón por esos pecados pasados, porque esos pecados para Dios es como si ya hubiesen sido borrados. Él ya se olvida de esos pecados. Como creyentes, entonces, nosotros tenemos la certeza de que nuestros pecados, los que ya hemos confesado ante el Señor cuando lo hemos recibido, ya han sido perdonados y han sido olvidados. Amén. Ahora, hermanos, vayamos a Hebreos capítulo 10, ahí mismo, el mismo capítulo, y avancemos a los versículos 16 y 17. La palabra de nuestro Señor nos dice en Hebreos 10, 16 y 17: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Miren entonces, el Señor, en cumplimiento de su pacto de gracia, trata a nosotros, sus hijos, los creyentes, como si nosotros nunca hubiésemos pecado. De acuerdo con este pasaje bíblico, una vez que nosotros somos salvos y aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Dios considera nuestros pecados, cualquiera que sea su gravedad, como si jamás hubiese existido. Amén. Como si hubiesen sido borrados de la memoria de Dios. El gran libro en los cielos, allá en el paraíso, tiene las páginas blancas de tus pecados. Aquellas personas que están inscritos en el libro de la vida, tienen, digamos así, un libro donde estarían apuntados sus pecados, pero esos libros están en blanco, como si hubieras pasado el liquid paper o un borrador. El Señor ha borrado completamente todas tus faltas. Absolutamente en blanco están esos libros de tus faltas. Y ese es el milagro de la gracia, de la gracia que te ha ofrecido Cristo a ti y a mí. Pero diríamos, ¿cómo puede ser razonable que las obras que nosotros hayamos cometido de un color carmesí, es decir, de un color rojo intenso, se pudieran haber convertido en blancos como la nieve? Tú dirías, pero eso es imposible. Alguno que de repente todavía no es creyente y me está escuchando en este momento podría decir, pero yo he cometido pecados muy graves, muy serios. Seguramente Dios no sería capaz de perdonarme. Pero la palabra está diciendo que sí puede perdonarte. Para ello es necesario un gran milagro, que es la gracia de Dios. A través de esa gracia de Dios, si tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, Él puede erradicar todos los pecados de tu pasado. Y la misericordia de Dios obra grandes prodigios en nuestras vidas. Nuestro Dios nada sabe de nuestro pecado después que Jesucristo ha ratificado su alianza con nosotros. Siendo así, si ya nuestros pecados han sido borrados, es por ese motivo que Dios puede contar con nosotros como si fuéramos sus hijos. Nos considera como justos. Él tiene un contentamiento con nosotros como si fuéramos incluso perfectos y santos. Más aún, Él tiene esa disposición de que nosotros seamos considerados como los guardianes de su oro, de su honor, de sus tesoros, incluso también de su evangelio. Somos un pueblo escogido,
Por eso es que también es responsabilidad de nosotros poder compartir ese mensaje con otras personas. No tengas la intención de irte solito al cielo, sino lleva también al cielo a las personas que te rodean y que no conocen a Cristo. Amén. Amén. Ese es lo grande del nuevo pacto, que ofrece un perdón total. Y ese perdón de Dios es tan completo que puede decir aquí tranquilamente en estos versículos que no se va a acordar para nada de los pecados que nosotros hemos cometido. Dios entonces va a ignorar nuestro pecado ahora que el sacrificio de Cristo fue ratificado. Podemos entonces nosotros estar regocijados, tranquilos, gozosos, alegres, sin el miedo de provocar ya la ira de Dios contra nosotros por culpa de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, de nuestras faltas. Vean entonces que Dios el Padre puso ahí a Cristo para que a través de su sacrificio Él pueda estar allí en la cruz, y a través de ese sacrificio ya Dios el Padre se olvida de nuestras faltas. Siendo así, Dios nos considera como justos. Él se deleita como si nosotros fuésemos perfectamente santos. Incluso nos va a poner en lugares de confianza. Nos considera dignos. Te puede dar incluso un ministerio. Incluso cuando nosotros perdonamos a un enemigo, nos toma mucha, de repente, si alguien te ha ofendido, alguien te ha dicho alguna mala palabra, tú de repente puedes tener algo de rencor hacia esa persona. Y puede ser que tú tengas la intención de perdonarlo, ¿no es cierto? Y para ti quizás te tome cierto tiempo perdonar o disculpar a esa persona. Pero en el caso de Dios, si tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, el perdón de tus pecados es automático. No vas a esperar que Dios te perdone tus pecados en 5, 10, 20 años. No, es instantáneo el perdón de tus pecados. El Señor entonces se olvida del pecado y nos trata como si nunca los hubiésemos cometido. Ahora, cuando Dios nos está mirando, Él no se acuerda de que ya tienes un pasado. Si el Señor olvida ese pasado que tú has cometido, ¿por qué tienes tú entonces que recordarlo? Esto se liga con el primer ya no más, el no tener conciencia del pecado, es decir, olvidarte de tus faltas anteriores. Si Dios no se acuerda de tus pecados pasados, ¿por qué tú tienes que estar ahí chancándote la cabeza con esos pecados pasados, atormentándote de las faltas que cometiste antes de conocer a Cristo? Ya no. Si Dios se olvidó de tus faltas, tú también olvídate de esas faltas, y que esas faltas no te atormenten ni tu vida presente ni tu vida futura. Ahora, ¿qué sucede más cuando un pecador acepta a Cristo? Ya hemos visto que recibe el perdón del pecado. Esto significa que todos sus pecados son borrados para siempre. Entonces, hay algo más. Si Dios se olvida de nuestros pecados, Dios no te va a echar en cara nuestros pecados, ni te los va a recordar para que tú sientas vergüenza. Por el contrario, Dios nos va a colmar con su amor y su gracia. Y si eventualmente tú caes en pecado nuevamente, lo que puedes hacer es acercarte a Él, confiesa tus pecados humildemente, con arrepentimiento, y el Señor te va a perdonar. De todas maneras, tenemos que estar alertas que nosotros en nuestra naturaleza podemos caer en pecado, pero podemos recurrir al perdón de Dios. Pero no estés cayendo en una autoacusación vez tras vez o sentimientos de culpa, porque Dios ya te ha perdonado completamente. Si tienes un sentimiento de culpa por un pecado actual, convierte ese sentimiento de culpa en arrepentimiento y acércate a Él para que perdone esa falta y decide no volver a cometer ese pecado. Ahora, estos pasajes ya hemos visto que deja bien en claro que Dios no va a recordar nuestros pecados. Sin embargo, hay algo que podría expresar mejor esto. El que Dios no recuerde
no es igual a un olvido. ¿Y por qué digo esto? Dios es omnisciente, ¿sí o no? Dios lo sabe todo. Dios sabe qué pecados has cometido. Entonces, en un sentido literal, Dios no podría olvidar nada, porque Él todo lo sabe. No creo que Dios vaya a tener amnesia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos interpretar este asunto? Él lo sabe todo, Dios sabe todo, y en el fondo no olvida nada. Pero ¿qué cosa ha hecho Dios? Él ha decidido no acordarse de tu pecado, que es diferente. O sea, Él sabe lo que has hecho, pero Él dice, es como si yo no lo hubiera visto, como si yo no supiera. Algo así. En nuestras propias relaciones humanas, nosotros podemos elegir recordar las ofensas que alguien ha hecho contra nosotros. Y podemos de repente elegir pasar por alto las cosas que alguien nos dice, ¿sí o no? Para perdonar a alguien también con frecuencia nosotros tenemos que quitar o digamos pasar por alto algunos recuerdos dolorosos o algunas ofensas. Pero en realidad nosotros no estamos olvidando la falta o ofensa que han cometido contra nosotros, sino que elegimos pasarlas por alto. Eso mismo hace Dios. En realidad Él tiene ahí en su mente qué cosas has hecho. Él te ha visto qué cosas has hecho, pero Él decide pasarlo por alto. Él decide, entre comillas, no recordarlo. Lo recuerda, pero como que no lo recuerda. ¿Por qué? Porque tú has aceptado a Cristo como tu Salvador. Amén. El tercer, ya no más en el creyente, es ya no más ofrenda por el pecado. En lo que a Cristo respecta, ya no es necesario que hagamos más ofrenda por nuestros pecados, porque Jesús ya pagó por nuestros pecados. Amén. Vayamos, hermanos, a Hebreos capítulo 10, versículo 18. La palabra de nuestro Señor nos dice en Hebreos 10, 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Cuando somos nosotros conscientes del mal del mundo y de nuestro propio mal, de nuestros pecados, tendemos de repente a buscar formas de poder limpiar o de purgar o de compensar por el daño que nosotros podamos haber cometido. Como una forma de ser limpios y de obtener la salvación. Esto es la figura del antiguo sacrificio, cuando antes nosotros, el pueblo de Israel sacrificaba a sus animalitos. La ofrenda que se hacía en ese tiempo era una especie de gesto para poder esa persona ser limpio, para poder lavarse de la culpa y así poder quedar sano y salvo. Los sacrificios que se hacían en aquel tiempo por los sacerdotes judíos era para purgar o para limpiar una y otra vez la falta de ellos mismos y de los demás, del pueblo de Israel. Pero como bien se observa aquí en el libro de Hebreos, por mucho que se ofrecieran estos sacrificios, siempre iba a haber nuevos pecados, nuevas culpas, nuevos males que purgar, nuevos males que limpiar. Entonces esto nos iba a llevar a siempre estar haciendo ofrendas. Es como ir nosotros lavando las manchas que inevitablemente iban a ocurrir en tus ropas blancas. Estabas con una ropa bien blanquita, pasabas ahí por el campo, te ensuciabas con el pasto, te ensuciabas con la tierra, etc. Tenías que ir a tu casa a lavar la ropa. Al día siguiente nuevamente salías con esa misma ropa y otra vez se manchaba y ensuciaba. Y tras lavada, tras ensuciada, al final esa ropa quedaba percudida. ¿No es cierto? Igual sucede con nuestras almas. Nuestras almas sin Cristo iban a estar manchadas, tratando de lavarla, y no ibas a tener una alma blanca, sino una alma percudida. Eso mismo pasa si no tenemos a Cristo. Pero
cuando nosotros aceptamos al Señor, Él limpia de una sola vez, mejor que el Vanish, mejor que cualquier detergente, limpia tu alma y la convierte en un blanco resplandeciente que nunca más necesita ser llevada a la lavadora, porque va a permanecer limpia por la sangre de Cristo. Amén. El perdón de Dios entonces es un regalo inmenso, porque elimina la necesidad de cualquier ofrenda o sacrificio. Porque nosotros también quisiéramos de repente ofrendar una u otra cosa para obtener el perdón de Dios, pero no lo podemos hacer. Así de tu casa, tu edificio, tu carro, todo lo que tú quieras, por cualquier cosa material que tú ofrendas, incluso hasta por una buena obra, no puedes lograr la salvación. La salvación te la da Dios como un regalo, por gracia, por medio de tu fe. Amén. Ya no tenemos entonces que ofrecer nada para lavar nuestra culpa, porque Dios mismo ya la ha limpiado. ¿Y cuál fue el precio? Jesús en la cruz. Si fuéramos entonces lo suficientemente conscientes de ese regalo que Cristo nos ha dado, nosotros ahorita estaríamos saltando de alegría. ¿Por qué? Porque ya no tenemos más culpas, ya no tenemos más culpación por el pecado, ya no más ataduras. Jesús murió por nosotros y con eso acabó de una sola vez y para siempre con todas las ofrendas que se requerían para limpiar nuestros pecados. Solo falta algo para aquella persona que aún no ha recibido a Cristo: acoger el perdón de Él, dejarse llevar por el amor del Señor. Nosotros, ya que tú eres creyente, eres una persona que es amada por Dios. Dios es el único que pudo haber producido esa transformación dentro de ti, en lo más profundo de tu corazón. Amén. Y el cuarto, ya no más sacrificio por los pecados. Aquí este punto ya es algo que no aplica tanto para el creyente. Es más que nada para aquella persona que no cree en Cristo, pero también en cierta forma para el creyente que se ha apartado del camino. ¿En qué sentido? En lo que respecta al apóstata, es decir, aquella persona que rechaza el Evangelio o que se ha alejado del Evangelio, hay una gran advertencia. Para aquellos que, habiendo conocido el Evangelio de la salvación y voluntariamente lo rechazan, el castigo va a caer sobre ellos. Vayamos ahora, hermanos, a Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 10, 26 y 27: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bastante claro. Acá en el libro de Hebreos nos muestra que el antiguo sistema sacrificial del Antiguo Testamento, que estaba diseñado con esto de quemar animalitos, nos llevaba en realidad hacia la imagen del sacrificio perfecto de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Los sacerdotes de la tribu de Leví en el Antiguo Testamento tenían que ofrecer sacrificios de animales. Estos sacrificios ya vimos que era un evento para recordar al pueblo de Israel que el pecado requería el derramamiento de sangre. Los sacrificios por el pecado en ese tiempo eran un recordatorio costoso por el pecado, pero no podían remover por completo el pecado de las personas. O, en el fondo, la pena de muerte que cada uno de nosotros merecía por el pecado. Los sacrificios de los animales era un anuncio del verdadero sacrificio que iba a realizar nuestro Señor Jesucristo. Cristo, como Dios Hijo y como Creador, en su vida, Él nos mostró que nosotros los seres humanos nos merecíamos o requeríamos de Él.
Nosotros en realidad somos los que merecemos la pena de muerte por los pecados, la muerte espiritual, la muerte eterna. Pero la muerte física de Jesús, del ser humano, Jesús, pagó con creces la pena de muerte que todos nosotros merecíamos. Y nosotros hemos sido librados de esa muerte, de esa pena de muerte, por nuestro arrepentimiento y por haber buscado a nuestro Señor Jesús. Entonces, en pocas palabras, sin la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados, ninguno de nosotros tendría la posibilidad de ser salvos y tener vida eterna. Amén. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos eran perfectos en todos los sentidos y vivían literalmente en un paraíso allí en el jardín del Edén. Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, significando también que el hombre tenía la libertad de poder tomar sus decisiones y de elegir su propia voluntad. Y esto lo vemos en Génesis 3, que cuando Adán y Eva tuvieron esa capacidad de ser libres en sus decisiones, lamentablemente sucumbieron a las tentaciones de la serpiente de Satanás, las mentiras de él. Y ese fue el primer pecado cometido por el hombre. Y como resultado, toda la raza humana, incluyéndonos a nosotros, estamos sujetos a la muerte física, a la enfermedad y también a la muerte espiritual. ¿En virtud de qué? A la naturaleza pecadora que hemos heredado de Adán. Dios declaró, y ustedes van a ver en muchos versículos que menciona, que el ser humano, por culpa del pecado, merece la pena de muerte, tanto física como espiritual. Y este es el sentido que va a asumirlo toda la humanidad. Sin embargo, Dios, en toda su gracia y misericordia, proveyó una salida para ese problema, para ese dilema, y fue el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y es por lo que vino Jesús aquí a la tierra, por la que murió, para convertirse en el último y final sacrificio, el perfecto sacrificio por nuestros pecados. A través de él, de nuestro Señor Jesucristo, la promesa de vida eterna de Dios se vuelve efectiva a través de la fe de aquellos que creen en Jesús. Y estas dos palabras, fe y creer, son cruciales para nuestra salvación. Amén. Es a través de creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada por nuestros pecados que nosotros podemos recibir la vida eterna. Pero cuando deliberadamente se rechaza esa oferta de salvación, el ofrecimiento de Cristo, se rechaza también el don más precioso o la gracia más preciosa de Dios. Si se pasa por alto ese mensaje del Espíritu Santo que nos comunica el amor de Dios, esa persona va a ir a la perdición. Esta es la advertencia que acá en el libro de Hebreos está haciendo el escritor a los cristianos judíos de aquel entonces, que muchos de esos judíos en aquel tiempo se sentían inclinados a rechazar el Evangelio de Cristo por sus firmes raíces judías. Pero aquí bien claro nos está diciendo que el rechazar a Cristo va a llevar a la persona a un castigo eterno. El asunto es que no hay ningún otro sacrificio aceptable por el pecado fuera de la muerte de Cristo. Si alguien quiere ofrecer cualquier otra cosa sin aceptar a Cristo, no puede ser salvo. Y si tú eres creyente, ya has aceptado en algún momento la salvación, ya eres creyente, ¿cómo está yendo tu vida de obediencia respecto a los mandamientos que están en la palabra? Es también casi como si estuvieras rechazando la salvación. No perderás la salvación, pero tú vas a perder la cobertura del Señor y muchas bendiciones y la comunión con Él. Entonces, si alguien a propósito rechaza el sacrificio de Cristo, luego de haber entendido
la enseñanza del Evangelio, no va a tener ninguna esperanza de salvación, porque Dios no ha provisto debajo del cielo ningún otro camino que sino nuestro Señor Jesucristo. No puede ser salvo por obras, no puede ser salvo por los santos, ni la Virgen María, ni ningún otro camino. Solamente por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero tú ya sabes, si tú eres creyente, si tú ya has aceptado a Cristo, entonces estos ya no más se aplican para ti. Amén. Si has aceptado a Cristo, Dios ya no más se va a acordar de tus pecados. Amén. Ya no más necesitas otro sacrificio. Y entonces, como consecuencia, tú ya no más debes atormentarte por tus pecados, porque ya eres salvo. Sin embargo, le debemos obediencia y amor, respeto a nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Dios esta mañana por tu mensaje y por ese infinito amor que tú tienes para con nosotros, que a pesar de ser pecadores y también por el sacrificio final, definitivo y completo de nuestro Señor Jesucristo, tú ya no tienes memoria de nuestras faltas. Tú has decidido pasar por alto el recordar todos nuestros pecados y así, Señor, poder tener la oportunidad de ser tus hijos, de ser salvos y de tener la vida eterna. Amén. Gracias Dios por ese infinito amor del haber enviado a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra para que viva, realice su ministerio, predique el Evangelio, que podamos tener tus palabras en la Biblia y a través de su sacrificio completarse ese sacrificio, esa ofrenda, Señor. Padre Celestial, guíanos en tu palabra. Permite, Señor, que podamos desarrollar en nosotros cada día más un espíritu que sea conforme a tu voluntad. Líbranos, Señor, de las tentaciones, de los males que están alrededor nuestro. Suple nuestras necesidades y también escucha nuestras peticiones. Escucha las peticiones de los hermanos que están aquí en la iglesia, de las personas que nos escuchan, y también, Señor, que tu palabra alcance a aquellas personas que aún no te conocen, que están alrededor nuestro. Y ayúdanos a nosotros también para ser instrumentos de que esas personas puedan conocer el Evangelio de la salvación. Gracias Dios, te damos honra, gloria y honor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.